Este lunes 16 de diciembre, en Tapa a Tapa, iniciamos la lectura del profeta Miqueas. Llegaremos hasta el capítulo 7, verso 20. Continuamos con Apocalipsis, del capítulo 6 hasta el capítulo 7, verso 17. El Salmo número 134 y 135. Y finalmente, Proverbios 30, del verso 1 al verso 6. Este es el día 351 de la serie que tiene como propósito leer la Biblia completa, día a día, en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto compartir contigo nuestra lectura y meditación de la palabra del Señor. El profeta Miqueas, iniciamos un nuevo libro, así que vamos a escuchar y a compartir el resumen del libro de Miqueas. El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos, Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras dos secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá a su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más.
La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día, Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la Nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado. Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones. Pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo. Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo, y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo, sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que, una vez más, mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. Ahora nos toca este nuevo libro del profeta Miqueas. Ya hemos escuchado el resumen, no requerimos detenernos demasiado en el libro del profeta, pero sí podemos observar que toda la línea de lectura de los libros proféticos, incluso más allá, se estructura en base a dos grandes conceptos o dos grandes enseñanzas, dos formas como se relaciona el pueblo con el Señor y el Señor con su pueblo, mediante oráculos, palabras de juicio, porque violar el pacto implica una reprimenda, pero también siempre un oráculo, una palabra de esperanza, de salvación. Y no debemos leer los libros de forma lineal, como que se cumple una cosa, luego viene la otra,
porque vemos cómo se entrecruzan expresiones de juicio, seguidas por expresiones de esperanza y de salvación, y luego regresan expresiones de juicio sobre Israel o sobre Judá, y luego sobre otras naciones, y regresan profecías, oráculos de esperanza y salvación. Esto nos muestra este fondo de la relación del pueblo y de la humanidad con el Señor. Por eso se le ha considerado como un drama de salvación, en donde hay momentos muy difíciles, pero también momentos de cumbre, de esperanza, de ánimo y de aliento. Los profetas suelen ser muy duros en juzgar la religiosidad de Israel y la corrupción de Judá y de Israel y de todas las naciones. La perversión del culto, la perversión de los gobernantes, la perversión del pueblo, su idolatría, que en este caso no solamente es construir ídolos, sino seguir a otros poderes, a otros pueblos y gobernantes, quitando su esperanza del Señor. Así que hay toda una profundidad en Miqueas como coincidente con los demás profetas, pero sobresale dos elementos en todo texto profético: el juicio, palabras de denuncia de la corrupción del pueblo, y segundo, el privilegio de una fe que se expresa de manera ética y moral, con estilo de vida. Y es el pasaje muy conocido de Miqueas, en donde él señala con claridad qué es lo que Dios está esperando del pueblo. Y dice, en este caso, en la Nueva Traducción Viviente, Dios espera no sacrificios, sino que el pueblo haga lo correcto, que ame la compasión, que camine humildemente con su Dios, que ame la compasión, que haga lo correcto. La primera expresión, hacer lo correcto, es esta dimensión ética de comportarnos correctamente. Dos, que haya un corazón compasivo. Yo podría portarme bien y no preocuparme por nadie más. Se complementa un buen comportamiento con un corazón lleno de compasión. Y por último, que yo camine con el Señor, que tenga una relación personal con Él día a día. Eso es caminar con Dios, tener una relación con Él día a día, leer la Biblia diario, orar diario, ya sea en oración individual o colectiva, de acción de gracias o de petición o de intercesión o de arrepentimiento y confesión. Caminar con Dios, buscar tener comunión, no solamente leyendo, sino estableciendo una relación con Él como el Dios vivo y verdadero. Esta es la enseñanza del profeta Miqueas. Y bueno, Apocalipsis nos lleva al capítulo 6 y 7, en donde continúan estas visiones majestuosas de Juan en el trono de Dios. Y en el capítulo 6 se van revelando los sellos. Se va rompiendo un sello, otro sello, hasta llegar al cuarto sello, quinto sello. Y después vendrá el sexto sello, del primero al sexto. Los primeros 4 sellos están siendo revelados por medio de caballos: el caballo blanco, el rojo, el negro y el verde claro. En el primer sello, el jinete lleva una corona de victoria. En el segundo, es un caballo de guerra y de masacre. El tercero, un caballo de balanza para que nada se desperdicie. Y el cuarto, un caballo que va a matar con espada a la cuarta parte de la tierra. Pero hay un quinto sello que muestra una gran multitud vestidos de ropas blancas, y dice la respuesta de la voz que contesta con Juan: ellos son los que están vestidos de ropas blancas, que son los que han salido mártires de la gran tribulación. Viene un sexto sello, que es un terremoto con estrellas, y un sello final que se le conoce como el sello del Dios viviente. Recuerden que el pueblo hebreo, los números son importantes. El 7 es ese número de perfección que le corresponde al Señor, por eso se llama el sello del Dios viviente.
detiene a los 4 ángeles que tienen poder para hacer daño y va a sellar antes a los 144,000 de las tribus de Israel. Es como un grupo que ha sido seleccionado de todas las tribus para ser sellado. Y la visión final del capítulo 7 es una gran multitud con túnicas blancas que adoran al Cordero. Los ángeles lo adoran y la visión final es que el Cordero será el pastor de ese pueblo y serán guiados hacia agua de vida. Apocalipsis es un gran libro de adoración. Recuerden que el propósito del libro, nunca perderlo de vista para no quedarnos en cada detalle, hacer una filigrana, buscando interpretar cada símbolo, cada detalle, cada número, lo cual ha dado lugar a mucha fantasía, muchas interpretaciones fantasiosas. Es entender que en el fondo su significado es un libro que expresa la adoración del tiempo final, la adoración a Dios, el juicio de Dios sobre la tierra y la salvación y preservación de su pueblo, a través, en este caso, de esa multitud con ropas blancas. Esa es nuestra lectura de Apocalipsis, un libro de esperanza, una gran celebración de Dios, y en este caso, una gran celebración y adoración del Cordero, que será pastor de su pueblo y que lo va a guiar a aguas vivas y cristalinas. Que esa sea siempre nuestra labor, guiar al pueblo de Dios hacia aguas cristalinas y vivas que nutran nuestros corazones. Los salmos 134 y 135, el primero es un salmo de peregrinos y ambos exaltan al pueblo, lo mueven a los que les sirven, especialmente a los siervos del Señor, a que lo adoren. Porque a veces los que servimos somos los que menos adoramos por estar ocupados en las tareas del Señor y no en el Señor. Así que nunca nos olvidemos que más importante que las tareas del Señor es el Señor. Y Proverbios cambia un poco el tono del texto, y más que textos de aplicación práctica de una máxima, de una aplicación o un resultado, es como una reflexión sobre alguien que ya se siente cansado y que se descubre como demasiado torpe para saber vivir. Y busca entonces en el Señor un escudo como su protección. ¿Quién es Dios? Podemos definirlo de muchas maneras, compartir nuestra experiencia con Él de muchas formas, pero en este pasaje de Proverbios es un escudo. Y es muy bueno saber que en la vida no vamos desprotegidos, contamos con el escudo de nuestro Señor. Bien, gracias a Dios por el concierto que tuvimos el domingo, fue de gozo y una gran bendición poder compartirlo. Espero que lo hayan disfrutado y hayan adorado al Señor con todo su corazón. Y esas 2 semanas que nos restan del año, seguiremos leyendo la palabra día a día para llegar a nuestra meta. Y el próximo año, desde ahora lo comparto con ustedes, el próximo año regresaremos a sabiduría práctica, Proverbios. Estaremos prácticamente casi todo el año terminando el libro de Proverbios. Estaremos con las partes que nos faltan de Proverbios, porque ya tenemos varios años trabajando con Proverbios en las meditaciones diarias. Creo que esta es la 5ª temporada, si no me equivoco, o 4ª temporada de Proverbios, y este año tendrá como título Sabiduría para todos los días. Así que tendremos meditación de Proverbios, sabiduría para todos los días. Y en nuestros mensajes dominicales tendremos una nueva serie también, que empezamos en enero, y he estado predicando también ya por varios años, Juan. Ya llevo todo el Evangelio, creo que 2 veces, si no me equivoco, las cartas, y también ya prediqué alguna vez, hace ya varios años, como tal vez más de 10 años, Apocalipsis, pero fue una exposición bastante, digamos, breve, porque fueron capítulos muy largos. Ahora regresaremos a Apocalipsis, vamos a ir un poco más despacio para terminar como corresponde toda la literatura llamada Juanina, y estaremos con el Apocalipsis, un libro
de aliento, de fortaleza, de ánimo, de victoria. Estaremos entonces considerando este mensaje del Señor para nuestro corazón. Que tengan una semana muy bendecida. Algunos ya están de vacaciones, disfrútenla. Si aún algunos tienen que trabajar, pues hagámoslo con intensidad. Cerremos muy bien este año. Y el próximo domingo 22 en Jezreel tenemos nuestro culto navideño y tendremos nuestro convivio también, nuestro brunch navideño, que en este caso será a mediodía del domingo. Así que también disfrútenlo, compartamos con gozo en nuestro corazón y que el Señor bendiga muy ricamente esta semana.